Perlonger, que no cesa de ser revisitada por los jóvenes escritores argentinos y que ven en ella el marco a partir del cual es posible establecer una reflexión sobre la poesía posterior a las vanguardias, es por definición una literatura que podríamos llamar trans. Con esa idea de pasaje y atravesamiento de la lengua, Perlonger construyó un mundo, es decir, una configuración específica de materiales, conceptos e ideas que tienen el poder de, unidos en un texto que es su obra, de manifestarse con una coherencia de estructura como muy pocas obras en los 80 y en los 90 en la poesía argentina. Sin duda podríamos comenzar con la noción de travestismo que domina su obra. ¿Por qué seremos tan hermosas? Nombra al mismo tiempo dos categorías que se oponen y se antagonizan, la experiencia y el estereotipo. De lo femenino, encarnado en dos sexos y al mismo tiempo construida esa experiencia estereotipo mediante una serie de adjetivos que son piropo, en la historia del piropo latinoamericano, desde Lehmann Nietzsche en adelante, y son insultos, son estigma y son bandera al mismo tiempo. Todos los modos en los que se define ese yo colectivo de nosotras son palabras de valoración social, tanto como gestos de afirmación de la identidad. En fin, forman parte de un universo de invisibilidad que al mismo tiempo nombra la histeria, tanto como la afirma como modo de comportamiento social, lo celebra, lo condena al mismo tiempo. El texto, de hecho, comienza con una experiencia fugaz de festejo y termina con una definición existencial de la vida. Comienza definiendo a nosotras y termina definiendo la vida. De por qué seremos tan perversas, mezquinas, derramadas, tan abiertas, pasa salpicando, chorrando la felamía de la vida tan nauseabunda, tan errática. En ese sentido, es en el que me permito decir que la experiencia de la poesía de Perlonger es una experiencia de frontera. Antes bien, identifica el gay con el pobre. Lo queer en Perlonger es transexual o traxiboy, es decir, antiburgués. Nunca es unificación de declaraciones de impuestos. Antes bien es la impugnación del lugar del trabajo en la sexualidad y por lo tanto la liberación del grupo supone una liberación total de las fuerzas productivas e inversamente su opresión no es sino el reflejo de la opresión de la totalidad, para decirlo en palabras de Adorno. Perlonger ataca a esas instituciones y lo hace en la lengua, en una lengua trans, una risa generada en los textos contra las siglas, contra las instituciones que le resguardan la identidad de la institución como veneno y como fórmula. Contra el matrimonio, entonces, él opone los mil sexos. Contra el ejército opone el uniforme de bestias salvajes y una escena interior a la guerra, la de los vínculos que observan el mundo, no solo como amenaza, sino como posibilidad. El espacio de la guerra, tantas veces mentado en su poesía, es básicamente el de las alianzas afectivas frente a un mundo que se deshace. Véase el soldado de alambre, que no solo se dirige a la frontera, sino que avanza y pierde, sostenido por los flujos de los lazos afectivos. Contra la iglesia, una nueva religión, la del nuevo mundo, la del santo daime, la de la ayahuasca, un éxtasis sin muerte, sin culpa y sin resurrección. En términos generales, Lamborghini se asemeja a un chiffonier de la historia literaria, recordándonos la imagen que tanto atraía a Benjamin en su recorrido por la modernidad. Su pasión de coleccionista le permite viajar por la ciudad donde reensambla los residuos de la vida urbana y de la literatura argentina para descubrir la voz del pueblo. Así lo conecta todo con una historia política y estética más vasta, sin caer en la trampa, arriba observado por Lamborghini, que dominaba en la poesía social. Pero hay algo más. En el proceso, la obra de Lamborghini, aún la que escribió en los años 50 y que sirve de brillante modelo y guía para los poetas más audaces de nuestra actualidad, forcejea con la materialidad del lenguaje para reconfigurar históricamente la relación entre sonido y voz. Para decirlo de otra manera, Lamborghini utiliza la voz poética para ponernos en contacto con el sonido de la experiencia política. Dotado de un oído absoluto, en sintonía con la poesía y la música, tanto la clásica como la popular, en sintonía asimismo con la gama de tradiciones orales y escritas que van desde la antigüedad clásica hasta Roberto Art, Lamborghini utiliza el espacio del texto para reflexionar sobre la base material de la literatura y de ahí de llegar a la política. El suyo no es un intento fácil de bucear en las aguas de la cultura popular en busca de provecho o prestigio personal. Más bien yo diría, Lamborghini lleva la resonancia popular de textos como el Martín Fierro a una nueva dimensión política para decirnos de nuestros fantasmas verbales, para alterar aquellas zonas imaginarias que producen ejes de creatividad y sentido.
La poesía permite recuperar estos sonidos, nos prepara para imaginar otros circuitos de contacto que evitan el control de la ley. Ruido, sonido, ritmo, para recomponer una forma de decir. Quizás como decía Jorge Monteleone, y cito, cada elección rítmica supone un modelo del mundo. De acuerdo, pero queda algo más. El ritmo poético también estimula una nueva conciencia del yo con respecto a su relación con nosotros. Abre paso a la capacidad intersubjetiva que compartimos para escucharnos el uno al otro, para acercarnos a una política de contacto más allá de la palabra misma. Muchas gracias. El rostro es en la pintura de García una figura vacío que se debe interrogar en las operaciones de sustracción de alguno de sus rasgos, porque se inscribe allí un punto de atención que impugna la misma idea de rostro como aquello que se hace presente, lo que se muestra o lo que se ve. Nicolás Rosa lo llamaba el hocico. Son muchos los rostros que circulan por su obra, pero ¿qué sentidos abre esa necesidad de invención, esas búsquedas que no cesan, si su impulso de representación avanza fallando porque nunca logra decir lo que realmente es? Si en el fracaso se hace presente el sentido de que no hay rostro que pueda ser representado, en consecuencia parece posible arribar a la idea de que no hay humanidad o figura de lo humano que se conserve inalterable. Habría que aceptar detrás de esta idea la no por persistente, menos poderosa disolución del sujeto. Habrá que pensar en las maneras que adquiere la pregunta por lo humano cuando aparecen miradas vaciadas, agujereado el lugar de los ojos, destacadas solo las líneas de la cabeza, o colocada en primer plano una cabeza sin rostro y con pañuelo, presencia única y fantasmática que resume a un rostro perdido. Por otro lado, estos rostros que yo miro, porque hay otras series, vuelvo a decir, con cuerpos, con fragmentos de cuerpos, con dentaduras solas, no se proponen interrogar los límites de un yo, los desgarramientos o distorsiones de una subjetividad. Esos lugares, ojos, boca, nariz, cabeza, orejas, presentes o como cavidades vacías, actúan en tanto fuerzas que buscan hacerse un lugar como sitio común de afección humana. De modo que en lugar de la invención de un rostro, lo que se inventan son los signos de su desaparición o supervivencia, las huellas que ella traza sobre la historia humanista del rostro, las fuerzas implícitas que la sobreviven. Hay un relato por detrás, inenarrable en el sentido en que no tiene secuencias y carece de causas, más que relato es la certeza de alguna forma del horror que da como resultado estas cabezas heridas, vendadas al filo de la muerte. Esta presencia, la cabeza que se ve, es el rostro de un sujeto en su exterioridad. Lo que se muestra, lo que va adelante, estoy aludiendo a diferentes definiciones del rostro, viene de rostrum, no es una cara, sino un no rostro que impide el reconocimiento de la mirada del otro. El grueso vendaje, hendido, calado, es la forma exterior del drama no narrado. A pesar de esa borradura de un yo que narre o un yo que mire, emerge un real que invoca una historia compartida. Las figuras centrales, protagónicas, ocupan casi todo el cuadro. Los contornos nítidos de las cabezas y de sus vendajes resaltan sobre los fondos aparentemente homogéneos y de texturas casi lisas, de colores plenos. El procedimiento principal da por resultado una monumentalización de la figura de cara cubierta o tapada, y en dicha monumentalización la historia de la violencia, de la tortura, del dolor humano se vuelven reconocibles, comunes, compartidos. Sin embargo, en este marco de destrucción absoluta hay un gesto de la mujer. Ella se cubre la cara vendada, no la cabeza, se cubre el rostro ausente, la forma del rostro, su idea, su presencia inaudita. Lleva su mano hacia el lugar que ocupa la cara y que instintivamente no quiere que sea vista en su aniquilamiento o ausencia radical. El rostro, aunque no esté, moviliza gestos sin una justificada dirección. El no rostro desata, como una reiteración melancólica, los movimientos mecánicos del rostro. La cara sin rasgos reconocibles posee todas las marcas reveladoras del dolor y la guerra. Constituyen la alteridad máxima, el cuerpo del otro. El otro o la otra son ese rostro, porque siempre el rostro es el otro que tengo adelante.
Si lo que aparentemente se ve en sus cuadros es una suerte de muerte perpetua del rostro en el sentido de Artaud, el ensayo renovado de formas y variantes parece afirmar lo contrario. No parece haber caída, derrota del rostro, sino un regreso persistente a sus sentidos para desatar los nudos que se tejen entre personalización y despersonalización, subjetivación y desubjetivación, singularidad y abstracción, imagen y concepto, política y comunidad.